para que todos puedan tener una copia, ¿ok? En la clase de hoy día, como ustedes están viendo, habla de la fisiopatología de las enfermedades hepáticas. Como ustedes bien saben, desde el punto de vista anatómico, el hígado es una de las glándulas más importantes que tenemos en el organismo. Ustedes pueden ver en la pantalla una visión del hígado. Y si ustedes se acuerdan, pues el hígado tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, un lóbulo cuadrado, un lóbulo caudado y además múltiples funciones muy importantes, ¿no? En realidad el hígado es el laboratorio químico de nuestro organismo, es el que administra muchas de las funciones que tenemos en el organismo, eh, administra el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los hidratos de carbono, el metabolismo de las grasas, fabrica factores de coagulación, eh, pues metaboliza toxinas, fabrica la bilis, etcétera, ¿no? O sea, el hígado es uno de los órganos más importantes. Todo lo que ingresa a nuestro organismo tiene que ir al hígado. Medicamento que ustedes vayan a utilizar con alguno de sus pacientes va a ingresar al hígado. Utilizas un medicamento por vía oral, utilices un medicamento por vía intravenosa, por vía parenteral, por vía rectal, por vía vaginal, por donde utilices algún medicamento, pues eh, el hígado va a ser el que va a administrar estos medicamentos. O sea, es muy importante la función del hígado. Es muy importante también que nosotros como médicos mantengamos un hígado sano, las mayores posibilidades que tengamos. Evitemos que el hígado se lesione, sobre todo por medicamentos, ¿no? Por eso es que cuando nosotros damos un medicamento para cualquier patología, tenemos que saber si este medicamento que vamos a utilizar no es hepatotóxico o cuáles son los efectos colaterales que puede producir, sobre todo a nivel del hígado. Bueno, si ustedes se acuerdan, el hígado está muy emparentado con la vía, con la, con la vía biliar. En esta figura ustedes pueden ver la vesícula y pueden ver las vías biliares extrahepáticas, ¿no? Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común. Pueden ver cómo el conducto hepático común se une al conducto cístico y forma el colédoco. Y como ustedes saben, el colédoco y el conducto de Wirsum, el conducto pancreático principal, desembocan en la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal mayor, donde tenemos un esfínter muy importante que se llama el esfínter de Oddi, ¿no? El esfínter. Otra de las cuestiones que no debemos olvidar también es la irrigación arterial y venosa que hay en el hígado. Como ustedes saben, la arteria que va a irrigar el hígado es la arteria hepática, que es una de las ramas del tronco celíaco. Acuérdense del el tronco celíaco, da una arteria gástrica izquierda, da una arteria esplénica y da una arteria hepática, ¿no? Y la arteria hepática común se divide en arteria hepática propia y esta arteria hepática es la que va a introducir sangre oxigenada al hígado, ¿sí? Dentro del hígado se produce una irrigación, una formación de la vena hepática, como ustedes están viendo en esta figura. Dentro del hígado, en los sinusoides hepáticos, se va a producir la formación de la vena hepática o suprahepática también se le llama.
Y la función de la vena hepática o suprahepática es transportar hacia la vena cava inferior la sangre cargada con CO2. Entonces, por un lado tenemos la arteria hepática, que es rama de tronco celíaco, que va a introducir sangre oxigenada. Por otro lado, tenemos la vena hepática o suprahepática, que va a ser la encargada de transportar el dióxido de carbono hacia el corazón. La vena hepática o suprahepática desemboca en la vena cava inferior, como están viendo en esta figura. Pero, pero la otra vena importantísima que tiene relación con el hígado es la vena porta. Como ustedes ven en la figura, la vena porta es la vena encargada de introducir sangre cargada con nutrientes producto de la digestión de los alimentos dentro del hígado. Y como ustedes ya saben, la vena porta se forma a partir de la unión de tres venas, la vena esplénica, la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior. Ustedes pueden ver en esta figura cómo la vena porta va a introducir un tipo de sangre especial, cargada con nutrientes producto de la digestión. Y como ustedes saben, en el interior del hígado tenemos lobulillos hepáticos. Cada uno de estos lobulillos hepáticos está formado por hepatocitos y sinusoides. Cada uno de estos hepatocitos es un laboratorio químico real, ¿sí? Y tenemos millones de hepatocitos que cumplen las diferentes funciones que tiene el hígado, ¿no? Y entre las diferentes funciones que tiene el hígado, que como ya les he dicho, administrar los nutrientes, fabricar factores de coagulación, fabricar virus, ¿sí? Dentro del hígado también tenemos algunas formaciones importantes, como por ejemplo las células de Kupffer, que son células que intervienen en la inmunidad, en la defensa de nuestro sistema hepático, ¿sí? Muy importante, ¿no? Y ustedes pueden ver entonces cómo los hepatocitos están relacionados con una arteria hepática que va a introducir el oxígeno respectivo, con una vena hepática o suprahepática que va a sacar el dióxido de carbono, con una rama de la vena porta que va a introducir los, nutrientes en cada hepatocito para que los hepatocitos cumplan su función. Y finalmente, cada hepatocito está en relación con un canalículo biliar, porque como ustedes saben, los hepatocitos fabrican la bilis. Entonces, en el hígado hay una triada que se llama la triada portohepática. Una triada portohepática está formada por una vena porta, una arteria hepática, por una vena hepática y por un canalículo biliar. Eso se llama la triada portohepática. Bueno, entonces el flujo que tiene la vena porta hacia el hígado es muy importante, es muy importante. Como les decía, está formada por la vena esplénica, por la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior. Pero ustedes también pueden ver en esta figura las diferentes colaterales que tienen la vena esplénica. Por ejemplo, miren ustedes, entre las colaterales que tiene la vena porta están las venas gástricas, están las venas esofágicas, y están muchas otras venas que están alrededor de la vena porta. Todas son afluentes a la vena porta. Entonces, de tal manera que cuando existe una hipertensión portal por alguna patología en el hígado, la vena porta va a buscar otros caminos para poder transportar la sangre que tenía que introducir al hígado.
Y esos caminos que va a buscar colaterales están relacionadas con estas venas que ustedes ven, ¿no? Las venas esofágicas, las venas gástricas, etcétera. Entonces, cuando una vena porta está sometida a una hipertensión portal, debido a este flujo de escape que va a requerir la vena porta, se van a formar las famosas varices de la hipertensión portal en las venas esofágicas, en las venas gástricas, etcétera, ¿no? Y la posterior consecuencia de la formación de estas varices son, por supuesto, el sangrado, las hemorragias digestivas altas, ¿no? A veces por ruptura de las varices gástricas esofágicas. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta más o menos de las colaterales, muchas colaterales, que tiene la vena porta. Bueno. Entonces, bien, yo les decía que dentro de las funciones del hígado está la síntesis proteica de las proteínas y el metabolismo, la síntesis de aminoácidos, el metabolismo de los aminoácidos, la formación de proteínas plasmáticas, el metabolismo de las grasas, de los lípidos, el metabolismo de los carbohidratos, intervienen en la fagocitosis de sustancias tóxicas, en la biotransformación de sustancias extrañas, como ser medicamentos, por ejemplo, en la síntesis biliar, ¿sí? En la formación de la bilis. Entonces, bien, cuando hablamos de síntesis de proteínas, por ejemplo, más bien de los precursores de las proteínas, que son los aminoácidos, ¿sí? Ustedes pueden ver que en el hígado, estos aminoácidos van a tener un metabolismo muy importante, ¿no? Por un lado, van a formar proteínas plasmáticas, ¿sí? Y por otro lado, los aminoácidos van a además tener un metabolismo tan intenso que sus toxinas van a ser excretadas por la vía renal, ¿sí? El exceso de aminoácidos en el organismo es usado como energético o intercambiado por grasa o glucógeno, ¿sí? Entonces, bien, fíjense los aminoácidos. Por un lado, pueden sufrir deaminación. La deaminación va a resultar en la formación de amonio, amoníaco, si ustedes quieren. El amonio, el amoníaco es una sustancia tóxica al organismo, ¿sí? Este amonio, este amoníaco, se va a biotransformar en urea, en creatinina. Y esta urea y esta creatinina tienen que ser removidas, eliminadas por el riñón, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros queremos estudiar la función renal, vemos si el riñón tiene niveles adecuados de urea y de creatinina. Porque si el riñón tiene exceso de urea, exceso de creatinina en la sangre y no puede eliminar adecuadamente estos metabolitos, pues vamos a hablar de un problema a nivel renal. Los aminoácidos también van a formar proteínas plasmáticas. ¿Cuáles proteínas plasmáticas? Sobre todo la albúmina. El 85% de las proteínas plasmáticas es albúmina. Y como ustedes saben, la albúmina es una proteína plasmática tan importante que es la que va a generar, la que va a producir la presión oncótica dentro de los vasos sanguíneos. Otra de las proteínas plasmáticas que también fabrica el hígado es la globulina, ¿no? El fibrinógeno, el fibrinógeno, eh, la protrombina, factores de la coagulación, la vitamina K, etcétera, son productos de la síntesis de las proteínas. Una de las funciones más importantes que tiene nuestro hígado es metabolizar,
administrar las proteínas y transformarlas en diferentes productos que ustedes están viendo, ¿sí? Las grasas. ¿Cómo administra las grasas el hígado? El metabolismo de las grasas finalmente está en relación con el colesterol. Como ustedes saben, el colesterol se va a biotransformar en triglicéridos, se va a transformar en lipoproteínas, lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de alta densidad. El colesterol se va a transformar en fosfolípidos y de esta manera nuestro hígado va a administrar las grasas, ¿sí? Ustedes saben que nuestras células, la membrana de nuestras células, de de todos los millones de células que tenemos en el organismo, están formadas por una capa bilipídica. O sea, es importante la biotransformación de las grasas por el hígado, claro, porque el hígado va a biotransformar las grasas en fosfolípidos, en colesterol, en lipoproteínas, en triglicéridos. Como ya sabemos todos, lo que es malo es la ingesta excesiva y abusiva de las grasas, porque pues muchos de estos elementos que biotransforma el hígado pueden producir daño, sobre todo a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Los famosos ateromas. Y finalmente también el hígado metaboliza los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos a través de tres procesos: la glucogénesis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Pues como ustedes saben, nuestro organismo, nuestra célula necesita azúcar. Todo lo que entra a nuestro cuerpo de alguna u otra manera se va a transformar en azúcar, porque uno de los elementos más importantes que necesita la célula para su metabolismo es el azúcar, junto con el oxígeno, junto con el yodo que administra la glándula tiroides. Son metabolitos importantes para el metabolismo de la célula. Y por supuesto que el hígado va a ser el que va a biotransformar los carbohidratos y los va a transformar en azúcar, ¿sí? Bien, entonces por eso les decía, ¿no? El hígado es un órgano tan noble que pues tenemos que nosotros como médicos tratar de conservarlo de la mejor manera. Como ustedes saben, hay drogas que pues usamos con mucha frecuencia que inducen a las hepatopatías, ¿sí? Hay drogas como los estrógenos y como los anticonceptivos que son de tanto uso en nuestra gente que pueden producir colestasis, ¿sí? Hay drogas como ustedes están viendo, clorpromacina, eritromicina, antidiabéticos, antitiroideos, etcétera, que pueden producir colestasis con lesión del hepatocito. Hay antibióticos como la tetraciclina, hay medicamentos como el metotrexate que pueden producir esteatosis hepática. Hay otros medicamentos como el alotano, el acetaminofeno, los salicilatos, miren los AINES, que pueden producir necrosis centrolobular. Hay otros medicamentos, como ustedes están viendo, que pueden producir necrosis submasiva a masiva en el hígado. Por eso es muy importante que como médicos sepamos muy bien cuáles son los efectos colaterales de los medicamentos y cuáles son los efectos tóxicos, si es que los tienen, cuando nosotros vamos a medicar para alguna enfermedad o medicamento. Porque fíjense ustedes que hay medicamentos que sí pueden dañar el hepatocito. Bueno, em, también hay medicamentos, como ustedes están viendo, que pueden producir hepatitis aguda, como el alotano, como la fenitoína, como los salicilatos. Hay medicamentos que pueden producir hepatitis crónica,
como la metildopa, el INH, salicilatos. Hay medicamentos que pueden producir hepatitis crónica y cirrosis. Sí, ahí tienen el metotrexate, la metildopa, etc. Hay medicamentos que pueden producir granulomas hepáticos, como ustedes están leyendo en la figura. ¿Sí? Una de las otras funciones que tiene el hepatocito también es la síntesis de la bilirrubina. La síntesis de la bilirrubina es súper importante en la función del hígado. Y para que más o menos ustedes se acuerden de cómo es la hemoglobina, la fisiopatología de la hemoglobina y la bilirrubina, les voy a hacer un poco de recuerdo. Ustedes saben que la médula ósea es un órgano hematopoyético, ¿no? En la médula ósea se producen los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Ustedes saben que los glóbulos rojos, que son encargados del transporte del oxígeno y del dióxido de carbono, viven o están en la circulación sanguínea aproximadamente un promedio de 120 días, o sea, unos 4 meses. Al término de esos 120 días, los, eh, los glóbulos rojos, los eritrocitos, van a ir a reciclarse a órganos como el bazo, Z. O sea, órganos que se los llama sistema retículo endotelial. El sistema retículo endotelial, uno de los principales órganos es el bazo, va a transformar ese eritrocito, va a biotransformar el eritrocito en dos moléculas. Una es la molécula hemo y la otra es la molécula de la globina. ¿Sí? La globina va a degradarse en aminoácidos, los cuales van a ser reutilizados posteriormente en la globina. ¿Qué pasa con la molécula hemo? La molécula hemo, gracias a una enzima que se llama hemooxidasa, se va a transformar en monóxido de carbono, en biliverdina y en ion fierro, en hierro, si ustedes quieren. ¿Ok? Esta es la transformación del hemo, de la molécula hemo en los órganos del sistema retículo endotelial. ¿Ya? La molécula del hemo se transforma en monóxido de carbono, biliverdina e ion hierro. ¿Ya? Bien, gracias a una enzima que se llama la biliverdina reductasa, esta biliverdina se va a transformar en bilirrubina no conjugada, en bilirrubina no conjugada. ¿Ok? Esta bilirrubina no conjugada tiene que entrar a la circulación sanguínea. ¿Ok? Pero la bilirrubina no conjugada es insoluble en la sangre. Por eso es que la bilirrubina no conjugada se va a unir a una proteína como la albúmina, ¿sí? Y de esta manera, la bilirrubina no conjugada más la albúmina van a poder entrar al hígado como bilirrubina no conjugada, ¿ok? Como bilirrubina no conjugada. La bilirrubina conjugada en el hígado, tiene que conjugarse gracias a una enzima que se llama la enzima UDP glucuronil transferasa. Esta bilirrubina no conjugada, gracias a esta enzima que se llama UDP glucuronil transferasa, se va a transformar en bilirrubina conjugada. ¿Ok? Y la bilirrubina conjugada en el hígado se va a transformar posteriormente en tres moléculas. Uno es el urobilinógeno, otra es la urobilina, que forma parte del pigmento de la orina,
y otra es la estercobilina, que forma parte del pigmento de las heces fecales. ¿Ok? Entonces, miren ustedes cómo la bilirrubina no conjugada dentro del hígado sufre una conjugación gracias a una enzima que se llama UDP-glucuronil transferasa. En realidad, cuando nosotros queremos saber si la función hepática es adecuada, entre otras cosas, tenemos que pedir la bilirrubina, los niveles de bilirrubina no conjugada, bilirrubina conjugada y bilirrubina total. ¿Ok? También tenemos que pedir los niveles de transaminasas, que son enzimas que fabrica el hígado. Sí, por un lado la TGO, por un lado la TGP, la transaminasa oxalacética y la transaminasa piruvatina. ¿Ok? Entonces, miren ustedes qué importante se vuelven los niveles de bilirrubina, no conjugada, conjugada y bilirrubina total, para que nosotros como médicos podamos valorar cómo está el riñón. ¿Ok? Bueno, yo les hablaba entonces de que la molécula hemo hace esta transformación. Se transforma en monóxido de carbono, en biliverdina y en ion hierro. El hierro entra a la sangre y gracias a un transportador que se llama transferrina, se transporta nuevamente hasta la médula ósea para ser reutilizado. ¿Sí? Y además se transporta dentro del hígado, que es en forma de ion férrico. En el hígado se almacena como ferritina. Esta ferritina va a ser pues una molécula que va a formar parte del pool de hierro que va a tener el hígado por si acaso alguna vez necesitamos hierro para formar más glóbulos. ¿Ok? Entonces, la síntesis de hemoglobina y bilirrubina que tenemos en la sangre, en el hígado, es muy importante. Este cuadro es clave para que ustedes se acuerden cómo funciona la fisiopatología de la hemoglobina y la bilirrubina. Pero no se olvide, nosotros tenemos que, cuando nosotros estudiamos un paciente, entre otras cosas, tenemos que saber los niveles de bilirrubina no conjugada, de bilirrubina conjugada, bilirrubina total. Tenemos que saber los niveles de las enzimas que fabrica el hígado, ¿sí? Las transaminasas, TGO y TGP. Y tenemos que saber los niveles de otra molécula importante que se llama fosfatasa alcalina. Cuando les hable de ictericia, les voy a volver a hablar de los valores que tienen estos elementos dentro del hígado y de la importancia que tienen estas moléculas en el estudio del hígado. ¿Ok? Entonces, bien, cuando las bilirrubinas comienzan a elevarse, se producen los estados de ictericia. La ictericia es la pigmentación amarilla de la piel y de las escleróticas, piel, mucosas y las escleróticas, ¿sí? Debido al aumento de la bilirrubina. Y este aumento a su vez se debe a un aumento de la concentración de bilirrubina en la sangre. Pero no se olviden que en la sangre puede haber bilirrubina, puede estar elevada, mejor dicho, la bilirrubina no conjugada, puede estar elevada la bilirrubina conjugada y a la vez pueden estar elevadas las dos, la bilirrubina total. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos estudiar una ictericia, vamos a dividir en tres estados. Las ictericias prehepáticas,
las ictericias hepáticas y las ictericias posthepáticas. Esto es pregunta de examen, tengan en cuenta. Y además yo les voy a preguntar en el examen, seguramente les voy a dar el caso clínico de un paciente y ustedes tienen que definir si ese paciente tiene una ictericia prehepática, una ictericia hepática o poshepática. ¿Ok? Hablamos de ictericia prehepática cuando hay una excesiva destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ok? Y el predominio es la bilirrubina no conjugada. No conjugada. ¿Ok? ¿En qué enfermedades se puede producir excesiva destrucción de glóbulos rojos? Es decir, una ictericia prehepática. Ustedes ya tienen más o menos la idea, ¿no? Por ejemplo, el dengue hemorrágico, pero hay una enfermedad que es típica. Hay una enfermedad que es típica que se llama paludismo, malaria. El paludismo es producido por la picadura de un mosquito, el anófeles, y el anófeles introduce un parásito dentro de la sangre y este parásito se reproduce en los glóbulos rojos, dentro de los glóbulos, y produce una destrucción masiva de glóbulos rojos, el parásito del paludismo, ¿sí? El trípanos. Entonces, bien, una de las enfermedades clásicas, por ejemplo, es la ictericia prehepática. La ictericia prehepática es debido a la destrucción de glóbulos, donde va a haber predominio de bilirrubina no conjugada. ¿Ok? La otra ictericia es la ictericia hepática debido a una alteración hepatocelular. ¿Ok? Donde va a haber predominio de bilirrubina no conjugada y conjugada a la vez. ¿En qué circunstancias se puede producir una alteración hepatocelular? En una enfermedad hepática. En una enfermedad hepática. ¿Sí? ¿Qué enfermedades hepáticas? Pues una hepatitis. En una hepatitis vamos a tener ictericia. El hepatocito está lesionado. Hay una alteración hepatocelular. ¿Sí? Una cirrosis, por ejemplo. Un hígado graso. Una insuficiencia hepática, por ejemplo. ¿Sí? Donde hay lesión del hepatocito. Del hepatocito. En este tipo de ictericias vamos a tener predominio de bilirrubina no conjugada, bilirrubina conjugada y bilirrubina. Y la otra ictericia que la clasificamos es la posthepática. La ictericia posthepática se produce por obstrucciones de la vía biliar, del árbol biliar. La causa más frecuente de obstrucciones del árbol biliar son los cálculos, ¿cierto? Imagínense un cálculo en el cístico, imagínense un cálculo en el colédoco, imagínense un cálculo en la ampolla de Vater, ¿sí? Pues no va a permitir que salga la bilis que desemboque en el duodeno. Entonces, la ictericia posthepática generalmente se produce por obstrucción de la vía biliar. Lo más frecuente es cálculos, pero también puede haber tumores. Un cáncer de páncreas, por ejemplo, podría obstruir la vía biliar, ¿sí? Y la bilirrubina que predomina en este tipo de ictericia posthepática es la bilirrubina conjugada. Conjugada. ¿Ok? Entonces, ya saben ustedes, hay tres tipos de ictericia. La ictericia prehepática, la ictericia hepática y la ictericia obstructiva. ¿Ok? Cada una de estas ictericias tiene sus características. ¿Ok? Por ejemplo, en la ictericia prehepática, donde hay destrucción masiva de glóbulos rojos, hay predominio de bilirrubina no conjugada. ¿Sí?
la bilirrubinuria, es decir, bilirrubina en orina, no existe, o sea, no hay coluria. La orina no es colúrica. El urobilinógeno es alto, ¿sí? El urobilinógeno en heces es también alto, son heces bien amarillentas, ¿ok? En la ictericia hepática hay predominio de bilirrubina no conjugada y conjugada, ¿sí? La orina se hace colúrica, se hace colúrica. Las heces pueden estar hipocólicas, es decir, no muy amarillas e incluso alcohólicas. En la obstructiva hay un predominio de bilirrubina conjugada, hay una coluria muy importante, los pacientes con ictericia obstructiva dicen que su orina es como la Coca-Cola. Y las heces son alcohólicas, porque como la bilis no puede salir por el colédoco, no hay urobilinógeno que vaya a dar el color a las heces fecales. Entonces, las heces son como la arcilla, de color blanco, alcohólicas. ¿Ya? Entonces ya saben ustedes cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de las ictericias. Ictericias prehepáticas, excesiva destrucción de glóbulos rojos, ictericias hepáticas, pueden ser problemas en el hepatocito. Y las ictericias obstructivas, una obstrucción de la vía biliar. ¿Ok? Me voy a quedar acá. Esto es lo que les quería dar hoy día. El día jueves vamos a continuar esta clase. Voy a grabarla y les voy a mandar al sistema, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No se olviden que miércoles y jueves tienen que participar de la feria. Espero que lo hagan muy bien. Un gusto verlos. Hasta luego.